¿Qué pensarías si te dijera que durante miles de años, las mujeres fueron mucho más que simples figuras al margen de la historia? Que antes de la escritura, antes de los templos, antes de las ciudades, ellas tejían el curso de la humanidad. Hoy vamos a viajar más de 40.000 años hacia el pasado, al corazón de la prehistoria, para descubrir el verdadero rol de la mujer en una era donde no existían los libros, pero sí la memoria colectiva. A lo largo de este vídeo hablaremos de las mujeres recolectoras y cazadoras, las artistas de las cuevas, las primeras sanadoras, las madres de la cultura y hasta las diosas que reinaron en el imaginario espiritual de nuestros ancestros. Derribaremos mitos, cuestionaremos creencias heredadas y nos sumergiremos en lo que realmente nos dicen los fósiles, las pinturas rupestres y los restos arqueológicos. Así que si pensabas que la mujer prehistórica solo cuidaba niños en una cueva, prepárate para cambiar esa idea para siempre. Comencemos. Durante mucho tiempo, la imagen que nos vendieron fue clara. El hombre salía a cazar, la mujer se quedaba en casa. Una división de roles rígida, basada en suposiciones más que en pruebas. Pero la arqueología moderna ha empezado a contar otra historia. Una en la que las mujeres no solo participaban activamente en la supervivencia de sus clanes, sino que eran esenciales. Para entender esto, debemos empezar por el Paleolítico Superior, hace unos 40.000 años, cuando Homo sapiens comenzó a expandirse por Europa y Asia. En este periodo, la caza era vital, pero también lo era la recolección. Y aquí las mujeres brillaban. Diversos estudios muestran que hasta el 70% de la dieta de los grupos cazadores-recolectores provenía de lo recolectado: frutos, raíces, semillas, insectos y pequeños animales. Esta labor no solo requería conocimiento profundo del entorno natural, sino también una memoria prodigiosa y habilidades complejas para identificar plantas útiles, tóxicas, medicinales o nutritivas. Las mujeres eran las portadoras de ese conocimiento. Además, la movilidad de las mujeres no estaba restringida. Al contrario de lo que se suele imaginar, no permanecían estáticas esperando el regreso de los cazadores. Ellas también se desplazaban, exploraban el territorio y colaboraban en diversas tareas comunitarias. Se ha encontrado evidencia en yacimientos como el de Huillamaya Patsa, en Perú, donde una tumba de hace 9.000 años contenía un esqueleto femenino enterrado con herramientas de caza mayor, como puntas de proyectil. Esto rompe con la narrativa tradicional y nos obliga a replantear los estereotipos. Y no solo eso. Las mujeres eran también las primeras expertas en tecnología doméstica. Ellas elaboraban cestas, redes, herramientas de piedra, recipientes, tintes, habilidades que requerían precisión, creatividad y conocimientos transmitidos de generación en generación. Hoy, gracias a los estudios de microdesgaste en artefactos de piedra, sabemos que muchas de estas herramientas eran usadas en actividades específicas relacionadas con el trabajo de recolección y procesamiento de alimentos, labores comúnmente atribuidas a mujeres. Pero vayamos más allá de la técnica. Pensemos en el arte. Las pinturas rupestres de lugares como Altamira, Chauvet o Lascaux han fascinado durante siglos. Por mucho tiempo se asumió que fueron hechas por hombres, cazadores que representaban sus hazañas. Sin embargo, estudios recientes del tamaño de las manos en las siluetas encontradas en las cuevas revelan que muchas de ellas pertenecían a mujeres. Esto sugiere que ellas no solo participaban en el arte rupestre, sino que pudieron haber sido sus principales autoras. Esto cambia radicalmente nuestra percepción. El arte no era un lujo, era parte de un sistema simbólico, espiritual, social. Y en ese sistema, las mujeres tenían una voz, una mano y, posiblemente, una visión fundamental. La expresión artística de las mujeres en la prehistoria no se limitaba a las paredes de las cuevas. Las llamadas Venus paleolíticas, pequeñas estatuillas de mujeres con cuerpos voluptuosos, son otro testimonio poderoso. Estas figuras han sido halladas desde Francia hasta Siberia y datan de hace más de 30.000 años. Durante mucho tiempo, los arqueólogos las interpretaron como simples símbolos de fertilidad o incluso como pornografía primitiva. Pero muchas investigadoras e investigadores actuales las ven de otro modo.
Estas figuras podrían haber sido autorretratos, representaciones simbólicas de poder femenino, o incluso objetos de culto relacionados con la vida, la muerte y el renacimiento. Algunas están hechas con materiales difíciles de tallar, lo que sugiere una gran dedicación y destreza técnica. No eran objetos casuales. El cuerpo femenino no solo se esculpía, también se celebraba, se temía y se veneraba. En un mundo donde la supervivencia dependía de la continuidad del grupo, la capacidad de dar vida se convertía en algo profundamente misterioso y sagrado. Por eso, muchas culturas prehistóricas pudieron haber situado lo femenino en el centro de su cosmovisión. Y hablemos ahora de la medicina. En sociedades sin hospitales ni doctores formales, el conocimiento sobre plantas medicinales, curación de heridas, asistencia en partos y tratamiento de enfermedades era vital. Se cree que las mujeres jugaron un rol clave como curanderas y chamanas. Ellas sabían que corteza bajaba la fiebre, que hojas calmaban el dolor, que raíces ayudaban al parto. Esta sabiduría se transmitía oralmente, formando linajes de conocimiento ancestral. Así, lejos de ser figuras pasivas, las mujeres de la prehistoria eran activas constructoras del mundo humano. Recolectoras, cazadoras, artistas, curanderas, maestras y transmisoras de saber. Y, por supuesto, eran también el corazón emocional de sus comunidades, estableciendo vínculos, redes de cuidado y cooperación. En las sociedades cazadoras-recolectoras, el éxito no dependía solo de la fuerza física, sino de la cooperación y la inteligencia colectiva. Las mujeres jugaban un papel central en esta red de relaciones. En muchas tribus estudiadas por antropólogos modernos, se ha observado que las mujeres son las encargadas de mantener el equilibrio social, tomar decisiones sobre el movimiento del grupo, la distribución de recursos, e incluso establecer alianzas con otros clanes a través de matrimonios y rituales. La crianza también era profundamente comunitaria. La imagen de una mujer criando sola a sus hijos es una construcción moderna. En la prehistoria, el cuidado era compartido. Otras mujeres, adolescentes y hasta hombres colaboraban en el desarrollo de los más pequeños. Esta crianza colectiva permitía que las madres también pudieran participar en las demás tareas del grupo. Y no olvidemos el rol espiritual. En muchas culturas antiguas, las mujeres eran consideradas intermediarias entre el mundo humano y el mundo espiritual. Su relación con los ciclos naturales, la luna, la sangre, la fertilidad las situaba como guardianas del misterio. En muchos rituales antiguos, las mujeres lideraban las ceremonias, invocaban a los espíritus, preparaban ofrendas y guiaban los ritos de paso. Ahora, un momento para ti. Si has llegado hasta aquí y te está gustando este viaje por el pasado, te invito a que te suscribas al canal, le des like al vídeo y compartas este contenido con alguien que quiera ver la historia desde otra perspectiva. Hay muchos más temas como este esperándote, y me encantaría seguir explorándolos contigo. Volviendo a nuestro viaje, no podemos dejar de mencionar cómo el conocimiento femenino se convirtió en estructura. Las mujeres transmitían conocimientos orales, canciones, cuentos, advertencias, recetas, mapas mentales de los territorios. En un mundo sin escritura, la memoria era poder. Y muchas veces, esa memoria tenía voz femenina. Imagina a una mujer sentada junto al fuego, con varios niños a su alrededor. No está simplemente cuidándolos, les está enseñando. Les cuenta qué frutos se deben evitar, cómo leer las huellas en el barro, cómo calmar la fiebre con una infusión de hojas. Les enseña con cuentos, con canciones que riman para que no olviden. Su voz no es solo un susurro maternal, es una enciclopedia viva, un archivo ancestral. Ese conocimiento era esencial para la supervivencia. No era opcional. Y lo interesante es que muchas de estas enseñanzas estaban codificadas en forma de símbolos, arte, danza y rituales. La transmisión del saber no era una clase aburrida, era una experiencia sensorial. Los colores usados en las pinturas, los objetos enterrados con los muertos, los tatuajes o marcas en la piel, todo eso hablaba un lenguaje profundo, y muchas veces femenino.
La arqueología también ha empezado a reconocer el rol de las mujeres en la invención de tecnologías esenciales. El hilado, por ejemplo, es una invención que cambió la historia humana. Las primeras cuerdas, redes, tejidos y vestimentas no fueron obra de los cazadores, sino de manos femeninas que experimentaban con fibras vegetales y tendones animales. El dominio del fuego, la cocción de alimentos, la fermentación, el almacenamiento, todos estos avances estuvieron profundamente ligados al trabajo de las mujeres. Y esto nos lleva a un punto clave. La idea de que lo femenino estaba relegado al ámbito doméstico es una lectura moderna. En la prehistoria, no existía la distinción clara entre lo público y lo privado. Todo el grupo participaba en la supervivencia. Las tareas estaban entrelazadas, y el prestigio no dependía del género, sino de la experiencia, la sabiduría y la capacidad de aportar al colectivo. Las mujeres no eran invisibles. Somos nosotros quienes olvidamos cómo mirar. Con el paso de los milenios, estas mujeres dejaron huellas que aún hoy podemos rastrear. En los entierros prehistóricos, por ejemplo, se han encontrado tumbas femeninas ricamente decoradas, con collares, herramientas y objetos simbólicos. Esto indica un estatus relevante dentro del grupo. No eran simplemente compañeras de los hombres, eran líderes, sabías, y en muchos casos, figuras espirituales reverenciadas. Un ejemplo fascinante es el enterramiento de una mujer en Sungir, Rusia, datado en más de 30.000 años. Su tumba estaba adornada con más de 3.000 cuentas de marfil, cuidadosamente colocadas en su ropa. ¿Qué nos dice esto? Que su comunidad dedicó tiempo, esfuerzo y recursos para honrarla. Ese tipo de trato no se da a alguien irrelevante. Y si nos trasladamos a otras regiones, encontramos también indicios del mismo respeto. En África, en Asia, en América, los restos arqueológicos nos hablan de mujeres activas, con herramientas, adornos, pigmentos, restos de alimentos y señales de que su papel era todo menos pasivo. Incluso hay pruebas de que algunas lideraban rituales funerarios y que su presencia en los cementerios no era decorativa, sino central. Otro aspecto revelador es la relación entre las mujeres y el tiempo. Ellas eran las primeras astrónomas. Observaban los ciclos lunares, las estaciones, los patrones de migración de los animales. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchas de las Venus paleolíticas tienen marcas en sus cuerpos que coinciden con los días del ciclo lunar, lo cual sugiere que llevaban registros del tiempo, registros que podrían haber estado relacionados con la menstruación, la fertilidad o incluso con la planificación de actividades comunitarias. Esas marcas, lejos de ser decoración, eran probablemente símbolos de un calendario ancestral. Uno escrito en el cuerpo, sentido en carne viva, y observado noche tras noche desde la oscuridad de la cueva o el claro del bosque. Ahora imagina el siguiente escenario. Una comunidad prehistórica se prepara para desplazarse. El grupo necesita saber qué camino tomar, dónde encontrar agua, qué plantas están en temporada, qué territorios evitar por peligro o por respeto a otros clanes. ¿Quién posee esa información? No necesariamente el más fuerte del grupo, sino quien haya caminado el territorio, observado los ciclos naturales y escuchado a generaciones anteriores. Muchas veces, esa figura era una mujer. Las abuelas, en particular, tenían un papel crucial. La llamada hipótesis de la abuela sugiere que la menopausia, rara en el mundo animal, evolucionó porque las mujeres mayores ayudaban a la supervivencia del grupo cuidando a los nietos y compartiendo su sabiduría. Su experiencia, libre ya de la maternidad directa, era tan valiosa que su presencia aumentaba la esperanza de vida de las crías. En otras palabras, las abuelas ayudaban a que el grupo viviera más y mejor. Estas mujeres eran bibliotecas vivientes. Recordaban qué planta curaba qué herida, qué río se secaba en verano, qué fruto era venenoso después de la lluvia. También sabían cómo resolver conflictos, cómo leer las señales del clima y cómo organizar la recolección colectiva. Ellas eran, en muchos casos, el centro de la comunidad. Además, el liderazgo femenino no se limitaba a la edad avanzada.
Existen indicios arqueológicos de mujeres jóvenes con estatus especial. Ya sea por sus habilidades artísticas, espirituales o prácticas, algunas mujeres alcanzaban un rol central en sus comunidades desde temprana edad. Y esto nos recuerda que los valores de aquellas sociedades eran distintos a los nuestros. La cooperación, el conocimiento compartido y el respeto por la experiencia pesaban más que la fuerza física o la ambición individual. El poder, en la prehistoria, tenía muchas formas. Y una de las más importantes fue, sin duda, femenina. Pero entonces, surge una pregunta inevitable. Si las mujeres tenían un rol tan activo, tan central, ¿por qué se borró su protagonismo de la historia? La respuesta no está en la prehistoria misma, sino en cómo la interpretamos desde el presente. Durante siglos, los arqueólogos fueron casi exclusivamente hombres, formados bajo paradigmas patriarcales. Al excavar y analizar los restos del pasado, proyectaban sus propias ideas sobre los roles de género. Si encontraban herramientas, asumían que eran de hombres. Si encontraban adornos, los atribuían a mujeres, sin detenerse a pensar que una mujer también podía cazar, fabricar herramientas, liderar rituales o decidir el rumbo del grupo. Esta visión sesgada construyó una narrativa reducida, la del hombre cazador y la mujer recolectora pasiva. Pero cada vez más investigaciones cuestionan esa simplificación. Hoy, antropólogas, arqueólogas, genetistas y especialistas en género están reescribiendo la historia. Y lo hacen no para imponer una ideología moderna sobre el pasado, sino para quitar los filtros que distorsionaban la evidencia. Además, la visión jerárquica que heredamos, con líderes dominantes, estructuras piramidales y roles fijos, no era necesariamente la norma en la prehistoria. Muchas comunidades eran igualitarias, con tareas repartidas según la necesidad, la habilidad y la experiencia, no el género. De hecho, sociedades sin propiedad privada y sin acumulación de bienes solían organizarse de forma mucho más cooperativa. Y dentro de esa lógica de cooperación, las mujeres eran clave. No solo porque parían hijos, sino porque sostenían las redes que mantenían unida a la comunidad. Redes de alimento, de ayuda mutua, de cuidado, de sabiduría y de ritual. Por eso, para entender el verdadero rol de la mujer en la prehistoria, no basta con mirar huesos. Hay que mirar con otros ojos. Para entender mejor, pensemos en la importancia del lenguaje. La comunicación no era solo un intercambio de palabras, sino un tejido de historias, saberes, emociones y símbolos. Las mujeres, como principales cuidadoras y educadoras de las nuevas generaciones, fueron probablemente guardianas del lenguaje. Fueron ellas quienes, noche tras noche, transmitían las historias del clan, las leyendas de sus antepasados, las reglas sociales y los mapas del territorio. Este papel es fundamental. Sin lenguaje, no habría cultura. Y sin cultura, no habría humanidad como la conocemos. Por eso, muchas teorías apuntan a que las mujeres contribuyeron no solo a la supervivencia física, sino al nacimiento de la cultura misma. El lenguaje, además, está muy vinculado con la música y la danza, otras expresiones que las mujeres prehistóricas practicaban y lideraban. Rituales colectivos, celebraciones, cantos para invocar a los espíritus o para sanar, fueron espacios donde lo femenino brillaba intensamente. En este sentido, el arte, la espiritualidad y la enseñanza formaban un todo inseparable. Las mujeres no solo pintaban o tallaban figuras, sino que daban sentido a esos símbolos, los interpretaban y los enseñaban a la comunidad. Esto nos lleva a un punto crucial, el rol femenino en la creación de sentido y significado, en la construcción de la identidad del grupo. Sin esta labor, las pinturas en las cuevas, las figurillas o los rituales serían solo objetos sin alma. Las mujeres eran las que daban alma a la vida colectiva. Ahora bien, no podemos hablar del rol de la mujer en la prehistoria sin mencionar la maternidad. Pero es importante entenderla desde una perspectiva amplia, no limitada a la simple idea de dar a luz o cuidar bebés. La maternidad prehistórica implicaba una responsabilidad comunitaria y un vínculo que trascendía la biología. La supervivencia de los niños era un esfuerzo colectivo.
Las mujeres mayores ayudaban a las madres jóvenes, los hombres participaban en la protección y provisión, y los niños mayores cuidaban a los más pequeños. Esta red de cuidado aseguraba que el grupo se mantuviera fuerte y unido. Además, los rituales alrededor del nacimiento y la muerte eran centrales para la comunidad. Los partos probablemente se acompañaban de cantos, rezos y ceremonias que tenían como objetivo proteger tanto a la madre como al bebé. El cuerpo femenino y su capacidad reproductiva eran vistos como un puente sagrado entre la vida y la muerte. Por otra parte, la relación con la muerte tenía un peso significativo. Las mujeres eran las guardianas del recuerdo, las encargadas de honrar a los ancestros, de transmitir sus historias y enseñanzas. Esto mantenía viva la memoria colectiva y fortalecía los lazos sociales. Así, la maternidad en la prehistoria no era una carga, sino un rol de poder. Poder para crear, para sostener, para enseñar y para mantener la continuidad del grupo. En definitiva, el rol de la mujer prehistórica es mucho más complejo y valioso de lo que solemos imaginar. Además, debemos destacar el papel de las mujeres en la innovación y la adaptación. La prehistoria fue una época de cambios constantes, variaciones climáticas, migraciones, extinciones de especies y nuevos territorios por descubrir. La flexibilidad y creatividad eran esenciales para sobrevivir. Las mujeres, con su profundo conocimiento del entorno natural, contribuyeron a la invención de nuevas técnicas para aprovechar los recursos. Esto incluía métodos para conservar alimentos, mejorar la calidad de los utensilios, crear pigmentos para el arte y la cosmética, y desarrollar estrategias de cultivo incipiente en ciertas zonas. Estas habilidades no surgieron por casualidad. Se transmitieron y mejoraron con cada generación. Y en muchas culturas, las mujeres eran las encargadas de este legado tecnológico y cultural. Eran las maestras de la innovación cotidiana. Por ejemplo, la domesticación de plantas y animales, un proceso que marcó el fin del Paleolítico y el comienzo del Neolítico, probablemente tuvo una fuerte participación femenina. Estudios recientes sugieren que las primeras prácticas agrícolas surgieron gracias a mujeres que comenzaron a cuidar y seleccionar plantas cerca de los asentamientos. Esto fue una revolución silenciosa que cambió la relación de la humanidad con la naturaleza. Las mujeres fueron protagonistas directas de esta transición fundamental. Ahora, pensemos en las estructuras sociales que comenzaron a formarse con el sedentarismo. Con la aparición de los primeros asentamientos estables, hace aproximadamente 12,000 años, las dinámicas comunitarias cambiaron profundamente. La propiedad de la tierra, el almacenamiento de excedentes y la división del trabajo se volvieron más complejas. En este contexto, ¿qué pasó con el rol de la mujer? Las investigaciones arqueológicas sugieren que, en muchos casos, las mujeres continuaron manteniendo un papel central. Por ejemplo, en algunas culturas neolíticas, las mujeres eran las encargadas de la gestión de la producción agrícola y la preparación de alimentos, actividades que demandaban un gran conocimiento técnico y organización. Además, en varios yacimientos se han encontrado tumbas femeninas con un alto grado de sofisticación y riqueza, lo que indica un estatus elevado. Esto sugiere que las mujeres podían ostentar posiciones de poder dentro de sus comunidades, tanto en lo social como en lo espiritual. No obstante, con el tiempo y la complejización de las sociedades, empezaron a surgir sistemas más jerárquicos y patriarcales que relegaron el papel femenino a un segundo plano. Sin embargo, es importante no perder de vista que durante miles de años, las mujeres fueron pilares esenciales en la construcción de las primeras civilizaciones. Un aspecto fascinante del rol femenino en la prehistoria es la influencia en la espiritualidad y las creencias. Las primeras religiones y cosmovisiones se basaban en la relación con la naturaleza, los ciclos de vida y la conexión con los ancestros. En muchas culturas, lo femenino estuvo vinculado con la fertilidad, la tierra, la luna y la creación. Los rituales de fertilidad, por ejemplo, eran celebrados con figuras femeninas, como las famosas Venus, que representaban la abundancia y la vida. Pero esta relación simbólica no se limitaba a un simple culto.
Era una manera de entender y respetar los procesos naturales que regían la vida diaria. Además, las mujeres tenían un papel crucial en los rituales y ceremonias, actuando como chamanas, sacerdotisas o mediadoras con el mundo espiritual. Su conocimiento de plantas, ciclos lunares y energías la situaba en una posición de autoridad y respeto. La arqueología ha encontrado evidencias de espacios ceremoniales donde predominan símbolos femeninos, lo que indica la centralidad de lo femenino en la vida espiritual de estas comunidades. Este poder espiritual también estaba conectado con la salud y la medicina. Las curanderas no solo trataban dolencias físicas, sino que también atendían el bienestar emocional y espiritual del grupo, usando cantos, danzas y rituales. Así, el rol de la mujer en la prehistoria abarcaba desde lo material hasta lo intangible, integrando la vida cotidiana con lo sagrado. Es importante también destacar el rol que las mujeres tuvieron en la educación de las futuras generaciones, no solo en la transmisión de conocimientos prácticos, sino también en la formación de valores y normas sociales. En la prehistoria, el aprendizaje era experiencial, basado en la observación, la imitación y la participación activa. Las mujeres, a través de cuentos, canciones y rituales, enseñaban a los niños sobre el respeto a la naturaleza, la cooperación dentro del grupo y la importancia de la solidaridad. Estas enseñanzas no solo garantizaban la supervivencia física, sino que también reforzaban la cohesión social y el sentido de pertenencia. Además, muchas de estas enseñanzas estaban ligadas al conocimiento del cuerpo y la sexualidad, aspectos que las mujeres manejaban con sabiduría y cuidado. La educación sexual en la prehistoria no era tabú, sino parte natural del ciclo de la vida, y las mujeres guiaban a las jóvenes en este proceso. La transmisión oral de historias y mitos también tenía un papel fundamental en la construcción de identidad y memoria colectiva. Estos relatos eran vehículos de enseñanza, pero también una manera de conectar con los antepasados y el entorno. Por eso, podemos afirmar que las mujeres fueron las primeras maestras, quienes moldearon la cultura y el tejido social desde sus raíces más profundas. Ahora, reflexionemos sobre la influencia de las mujeres en el arte prehistórico. Las pinturas y grabados en las paredes de las cuevas, las esculturas de pequeñas figuras y los objetos decorados no solo eran expresiones estéticas, sino también vehículos de significado, comunicación y poder. Muchos investigadores coinciden en que las mujeres tuvieron un papel fundamental en la creación y uso del arte. Esto no solo porque muchas figuras femeninas aparecen en estas obras, sino porque el arte estaba profundamente ligado a la espiritualidad, la fertilidad y la conexión con la naturaleza, ámbitos donde lo femenino era esencial. El arte era una forma de conectar con el entorno, de pedir protección a los espíritus, de celebrar ciclos naturales y de transmitir enseñanzas. Las mujeres, al ser guardianas del conocimiento sobre la tierra y sus ciclos, probablemente fueron también las creadoras y custodias de estos símbolos. Incluso, en algunos casos, las marcas encontradas en las pinturas parecen coincidir con calendarios lunares o símbolos relacionados con la fertilidad, reforzando la idea de que estas obras tenían un propósito ritual y educativo. Por tanto, el arte prehistórico no es solo obra de artistas anónimos, sino el reflejo de una cosmovisión en la que las mujeres jugaron un rol clave, combinando belleza, conocimiento y espiritualidad. La evidencia también sugiere que las mujeres tenían un papel activo en la fabricación de herramientas y armas, algo que tradicionalmente se ha atribuido solo a los hombres. Estudios recientes muestran que muchas herramientas usadas para la preparación de alimentos, el trabajo en pieles y la construcción de refugios fueron hechas o utilizadas por mujeres. Además, la habilidad para crear objetos finos, como agujas de hueso, cuentas y adornos, requería destreza y conocimiento detallado de materiales, habilidades que las mujeres dominaban y transmitían. Estos objetos no solo tenían un valor funcional, sino también simbólico y social. La diversidad de tareas realizadas por las mujeres muestra que su trabajo era indispensable para la vida diaria y la supervivencia del grupo. La idea de que las mujeres solo recolectaban mientras los hombres cazaban es demasiado simplista. En realidad, la vida prehistórica estaba llena de actividades complementarias y colaborativas. Sin la manufactura, el mantenimiento de herramientas y la elaboración de prendas y objetos,
la caza y la movilidad serían mucho más difíciles. Por lo tanto, el rol de la mujer en la tecnología prehistórica es una pieza clave para entender la complejidad de estas sociedades antiguas. Si hasta aquí te está gustando el vídeo y te parece interesante descubrir este lado menos conocido de la historia, te invito a darle like y suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido fascinante sobre nuestros orígenes y el papel fundamental que muchas veces queda invisible en los libros. También, si tienes preguntas o temas que quieras que explore, déjalos en los comentarios. Me encanta leerlos y responder. Ahora, continuemos con el papel de la mujer en la prehistoria en relación con la organización social. Las mujeres eran clave en la creación y mantenimiento de redes de cooperación entre grupos. Los intercambios de bienes, información y personas fortalecían las alianzas y ayudaban a evitar conflictos. Estas redes eran fundamentales para la supervivencia, especialmente en tiempos de escasez o migraciones. Las mujeres, por sus vínculos familiares y sociales, actuaban como conectores, facilitadoras de relaciones entre comunidades distintas. Además, la solidaridad femenina y la cooperación entre madres, hermanas y parientes formaban una base sólida para el apoyo mutuo en la crianza y el trabajo. Esto generaba un sistema de ayuda compartida que aumentaba las probabilidades de éxito del grupo. Estas dinámicas sociales subrayan que el poder en la prehistoria no era necesariamente coercitivo o jerárquico, sino que podía manifestarse en formas colaborativas y relacionales, donde las mujeres tenían un rol fundamental. Otra dimensión esencial del rol femenino en la prehistoria es su relación con el cuidado del medio ambiente. Las mujeres, como recolectoras y observadoras de la naturaleza, tenían un conocimiento profundo de los ecosistemas y sus ciclos. Este saber les permitía usar los recursos de manera sostenible, garantizando la supervivencia a largo plazo de su comunidad. El manejo del territorio incluía la selección cuidadosa de plantas, la recolección sin agotamiento y el uso ritualizado de ciertos espacios para preservar su energía. Esto puede parecer una práctica sencilla, pero fue la base para el desarrollo de sistemas complejos de manejo ambiental. Este respeto y entendimiento de la naturaleza, centrado en la reciprocidad y el equilibrio, fue transmitido a las nuevas generaciones a través de historias y rituales, donde lo femenino era símbolo de fertilidad y renovación. La visión femenina, entonces, no solo abarcaba la vida humana, sino el vínculo con todo lo que les rodeaba, entendiendo que la supervivencia dependía de esa armonía. En muchas culturas prehistóricas, este enfoque se reflejaba en la forma de vivir y en la estructura social, donde la comunidad se concebía como parte integral del entorno natural. A medida que avanzamos hacia los periodos finales de la prehistoria, vemos cómo los cambios tecnológicos y sociales comienzan a modificar los roles dentro de las comunidades. La introducción de la metalurgia, la especialización del trabajo y la aparición de estructuras políticas más complejas implicaron nuevos desafíos y oportunidades. Sin embargo, a pesar de estas transformaciones, la evidencia indica que el protagonismo femenino siguió siendo vital. Las mujeres continuaron siendo figuras clave en la organización social, la espiritualidad y la transmisión del conocimiento. En algunas culturas, mujeres gobernantes y líderes espirituales dejaron huellas claras de su autoridad, siendo recordadas y honradas en las tradiciones posteriores. Su influencia fue tan profunda que muchas creencias y mitos de épocas posteriores tienen raíces en estas figuras femeninas prehistóricas. No podemos olvidar que la historia es un proceso continuo, y los cimientos construidos en la prehistoria moldearon las sociedades futuras. El legado de estas mujeres es, en última instancia, el legado de la humanidad. Reconocer y valorar su rol es entender mejor de dónde venimos y quiénes somos. Para cerrar este viaje por el rol de la mujer en la prehistoria, debemos recordar que la historia no es un relato fijo ni monolítico. Es una construcción que evoluciona conforme descubrimos nuevas evidencias y cuestionamos viejos paradigmas. La mujer prehistórica fue mucho más que una figura secundaria o un simple complemento. Fue cazadora, recolectora, líder, sabia, artista, curandera y maestra. Su presencia estuvo en el corazón mismo de la supervivencia y el desarrollo humano. Hoy, al redescubrir su papel, estamos reconstruyendo una historia más justa,
completa y rica. Una historia que honra a todas las personas que contribuyeron a nuestra existencia. Así que, la próxima vez que pienses en la prehistoria, recuerda que detrás de cada huella en la tierra, de cada dibujo en la cueva, de cada herramienta, hay manos femeninas que tejieron el destino de la humanidad. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando los misterios y relatos fascinantes de la prehistoria, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Tengo muchos más contenidos donde descubrirás otros aspectos sorprendentes de nuestros orígenes. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál crees que fue el mayor aporte de las mujeres en la prehistoria y por qué? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leerte y compartir ideas con todos ustedes. Y para que sigas aprendiendo, aquí te dejo un vídeo que te va a fascinar y ampliar aún más este viaje al pasado.